Está iniciando. Listo, bueno, ¿cómo están? Estamos desde Seamos Democracia Digital, una corporación que tiene el gusto hoy de hablarles sobre la virtualidad laboral, la nueva era, una jornada de expectativas con unos invitados muy especiales, también con Tatiana que nos acompaña, que hace parte de los pasantes de nuestra corporación y una persona que hoy va a estar ayudándonos y va a tener una sección. Este en vivo va a ser un en vivo donde vamos todos a ver todos esos desafíos que nos deja esta nueva era y cómo podemos afrontarlos desde dos puntos de vista muy importantes, punto de vista jurídico, punto de vista también social, cultural y otro punto de vista de los desafíos, de esos retos, de esas oportunidades que va a estar por un lado Marianini Echeverry, una abogada experta en temas laborales, seguridad social, y por el otro lado William Calderón, una persona que ha trabajado toda su vida dentro de los gremios, dentro de la educación y actualmente trabaja en la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y el norte del Tolima y ha hecho parte también de Junta Directiva Nacional de Confecámaras. Entonces, para nosotros desde Seamos, hoy es un privilegio estar con todos ustedes compartiendo este en vivo de la virtualidad laboral, la nueva era. Esperamos que entre todos podamos interactuar, vamos a estar recopilando, recepcionando todas aquellas preguntas que tienen todos ustedes de este gran desafío que nos espera, que es la virtualidad laboral. Y pues, no siendo más, vamos a dar inicio. Como les decía, hoy tenemos con nosotros dos invitados muy especiales, porque pues Tatiana hace parte de la casa de Seamos y pues queremos interactuar con ellos en estos momentos y con esta era. No sé si quieran hacer un breve abrebocas, William primero, y luego seguimos con Marianini sobre este en vivo. Bueno, Marianini, Tatiana, Carlos, es un placer poderlos saludar esta noche desde Honda, la ciudad de los puentes, ciudad tradicional, turística, encantadora, de riqueza colonial, arquitectónica y bueno, de múltiples paisajes coloniales y ecológicos. Es un placer poder compartir con ustedes los conceptos de esta nueva realidad que nos está, digámoslo así, obligando a cambiar nuestros ritmos de vida y desde luego los principios empresariales, culturales, docentes, bueno, en todos los campos de la vida, no solo de los colombianos, sino de los habitantes de la tierra. Es un placer saludarlos nuevamente. Muchas gracias. Bueno, buenas noches al doctor William, a Tatiana, a Carlos por haberme invitado a este excelente espacio que es una ventana que se abre para poder llegar a muchísimas personas con algunas cosas o algunos asuntos de conocimiento relacionados con la era actual laboral en Colombia, como lo dice Carlos y como lo propuso en la mecánica del stream. Quiero saludarlos a todos también, los que nos están viendo por Facebook, por los canales invitados, y pues nada, les mando un abrazo muy grande y no se emocionen mucho con el tema de Honda que el doctor William está diciendo, porque nos queremos ir ya todos para Honda, pero por lo menos antes de las 9 no nos vamos para Honda. Felicitaciones por esa tierra tan linda, doctor William, y a todos un abrazo muy grande desde acá, desde la distancia. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí entremos en materia, un poco ya sobre esta nueva era digital. Yo quiero saber que los invitados aquí nos expliquen y le expliquen a todos los que nos están viendo por qué llegamos a esta era de la virtualidad laboral. Entonces lo escuchamos, William. Bueno, llegamos de dos maneras. Una manera relativamente lenta y secuencial, como la traíamos. Nosotros acá desde Honda y desde el norte del Tolima hemos venido realizando un cambio en los procesos de trabajo relativamente cronológicos. Como trabajamos en cámaras de comercio, necesariamente nosotros tenemos que estar al día en temas tecnológicos, en uso de redes, en la prestación de los servicios del registro virtuales. Todas las cámaras de comercio del país debemos hacerlo. Tenemos que responder desde el punto de vista de uso de las TIC de igual manera como lo tienen que hacer Bogotá o Barranquilla, a pesar de ser una cámara de las pequeñas.
nuestra infraestructura debe responder a los requerimientos de nuestros empresarios, de nuestros usuarios. Es así como si alguien viene de Bogotá y requiere hacer una inscripción o sacar un certificado, tiene que hacerlo, lo puede hacer. Hay necesidad de inscribir una organización que tiene sede en Francia y aquí va a inscribir una sucursal o una agencia, lo puede hacer desde Francia o desde acá sobre Francia. Bueno, entonces los múltiples la cantidad de alternativas que hay. Como Cámara no hemos dejado de trabajar en este asunto. Ya cuando nos toca mirar el entorno y nuestra población de usuarios es en el 99% micros y pequeños empresarios, ahí es donde se siente el impacto de lo que nos vemos abocados ahora con el tema de la pandemia, del confinamiento, del teletrabajo, del uso de las redes, además porque eso implica más demanda de la internet, más demanda de capacidad de comunicación, y en Colombia esto es todavía muy incipiente. Seguramente en las grandes capitales, ya se lo comentaba alguna vez a Carlos, hay facilidades de subir hasta 50 megas de velocidad o de pronto hasta más. En algún momento hablaba en Medellín con personas que los países ya desarrollados hablan de 200 megas. Acá a veces llegar a 10 es una proeza y estamos muy bien, en el caso nuestro. Se trabaja con menos de 10, la agilidad, la eficiencia, la efectividad de las gestiones virtuales no son iguales para todos y eso pues desde luego es una situación que se vuelve caótica. Nos hemos lanzado, nos ha tocado lanzarnos al río sin saber nadar, y hay una cosa que nos obliga y no nos ayuda porque no tenemos de pronto un salvavidas para poder afrontar esto, y es las herramientas tecnológicas, concretamente el uso de la internet, pero además la cultura que se tiene en estas regiones. A nosotros nos exigía la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el ente que nos rige, que atendiésemos a todo mundo, y nos exige, porque aún estamos en esto y siempre va a ser virtualmente, pero encontramos que hay personas que el computador, una tablet, un PC, los muerde, digámoslo así coloquialmente, los embiste, y eso es gradual en los grandes conglomerados poblacionales. De pronto es menos impactante que en estas zonas. Aquí hay mucho de ruralidad todavía, hay mucho de tradición de los negocios, y eso no va a cambiarse en 2 días. Se ha hecho un trabajo importante. Hemos hecho 1, 2 reuniones diarias, hasta 3 a veces se cruzan en diversos temas para manejar el tema de virtualidad, pero también es cierto que quienes ingresan a esas reuniones son los que manejan la virtualidad. Las personas que no tienen ese dominio o ese conocimiento elemental van a seguir perdiendo terreno frente a los demás. Y eso refleja no solo la zona, sino el país, y el país frente al mundo. Nuestras localidades frente a las capitales de departamento, las capitales de departamento frente a las capitales grandes de las 5 zonas importantes del país, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y sucesivamente eso frente al entorno latinoamericano, americano y mundial. Bueno, muy bien. Usted hacía un breve resumen de por qué llegamos a esa virtualidad laboral, pero nos queremos también escuchar a nuestra otra invitada. ¿Por qué cree usted, Marianini, por qué hemos llegado a esta era? Carlos, hemos llegado a esta era por una situación que nadie en el mundo mundial, como dicen los muchachos, se lo esperaba. Hemos entrado a una era distinta, a una era cambiante, a una era en la que depende usted cómo lo mire, depende con el optimismo, con la fuerza, con la razón que usted lo mire, así mismo lo vamos a poder enfrentar con más madurez, con más eficiencia, con más responsabilidad.
pero evidentemente es una era que al comienzo ha sido dura, es un comenzar duro, porque se dice que en la historia de Colombia es la primera vez que un gobierno nacional, que un gobierno tiene que decretar una emergencia en salud y tiene que implementar medidas tan drásticas como la fuerza mayor o caso fortuito para poder establecer algunas reglas que de alguna manera puedan favorecer a los trabajadores y a los empleadores del mundo. Entonces podríamos decir que estamos en una era de la virtualidad laboral en que, vuelvo y digo, el que la quiso entender y la quiso coger, lo hizo rápido, con responsabilidad, y entre más rápido, más pronto empezamos a superarlo. Como lo decía el doctor William, las cámaras de comercio tienen que enfrentar con los empleadores, con los empresarios, porque ustedes manejan el tema empresarial en pleno. Nosotros los abogados tenemos que estar a la vanguardia de las nuevas disposiciones, decretos, circulares, leyes que emiten los gobiernos para poder de alguna manera engranar y apoyar tanto al uno como al otro, no dejar embarcado al trabajador o al empleador, porque los dos estamos perdiendo. Todos estamos perdiendo en este momento, pero vuelvo y digo, depende de nuestra óptica, cómo lo estamos viendo, con cuál responsabilidad, con cuál optimismo vamos a enfrentar esta situación. La era virtual, claro que la era virtual, es imprescindible la era virtual, la era virtual en este momento y en los meses que nos restan, yo creería que del año, yo creo que de aquí a diciembre y después de diciembre, aún superada la pandemia, la era virtual se va a convertir en una herramienta trascendental y primaria en nuestros saberes diarios, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestros colegios, en todas las actividades que nosotros emprendamos. Entonces, de aquí en adelante yo les cuento una experiencia personal. Era muy renuente a hacer trámites por internet, por ejemplo, en temas de salud, en temas de mi trabajo como abogada, que la Procuraduría de alguna manera nos involucró, nos obligó a que todas las actuaciones jurídicas nuestras ahora tienen que ser por internet, y yo me rehusaba, al comienzo no quería entenderlo ni aceptarlo, que teníamos que ya era sentarnos frente al computador, iniciar los programas que ellos nos estaban enviando, escanear documentación y enviar. O sea, ya tenemos hasta los que no queremos enfrentarnos, ya debemos hacerlo. El caso del trabajador que solamente en toda su vida solo manejó un camión y por cuenta de la pandemia tuvo que guardar su camión y no pudo volver a salir porque no cumplía ninguna actividad de las exenciones que el gobierno nacional estableció en los decretos 385 y 457 y en los demás decretos que ordenaron el aislamiento obligatorio. Entonces, ese camionero, por ejemplo, ¿qué óptica tiene? ¿Con qué visión está viendo el tema? Pues ya miremos cómo dejamos el camión, si el camión todos los días transportaba algunos elementos o productos que no estaban dentro de las excepciones, pues busquemos cómo ponemos nuestro camión a trabajar o a producir en otra área. Fíjense que ustedes lo vimos por televisión en Cartagena y en otros países, donde algunos moteles, por ejemplo, de personas que estaban absolutamente quebradas y los empleados también quedaron al aire. No solo los moteles, también se mostró bares, discotecas que los convirtieron en panaderías, los convirtieron en ventas de frutas y almacenes de ropa. O sea, estamos transformando nuestra mentalidad, ya no solo en la era laboral, sino nos estamos convirtiendo digamos que estamos dándole vuelta a nuestro chip. ¿Me decías algo, Carlitos? No, bien. Estamos reinventándonos como profesionales, como empresarios, como todos los aspectos de la vida en que nosotros podamos desenvolvernos. Tenemos que reinventarnos, a pesar de que esa palabra a veces es un poco fastidiosa, porque hay mucha gente que no tiene la expectativa, que no tiene la visión y además no tiene el dinero ni las posibilidades para reinventarse. Pero yo creería que aquí nos toca a todos, grandes y chicos y personas maduras y empresarios, no empresarios, a todos nos toca que ver cómo entramos a la vanguardia de la nueva era, de lo que nos trae los retos, las expectativas que nos trae el COVID-19, que definitivamente, como lo dije antes, llegó para quedarse y será seguramente por un buen tiempo. Dependerá de nosotros cómo lo afrontemos, cómo nos actualicemos. Repito, nosotros los abogados, doctor William y doctora Tatiana y Carlitos y demás personas que nos están acompañando en esta transmisión,
tenemos que actualizarnos en todas las áreas laborales. En tema de los abogados con los empresarios, tenemos que estar muy actualizados de las nuevas disposiciones, de las nuevas leyes, reglas, circulares y decretos que emitió el gobierno nacional para poder equilibrar de alguna manera el beneficio para los unos y los otros. Entonces, pues Carlitos, esa es, digamos que de alguna manera una pequeña entrada en lo que para mí es la virtualización laboral, el ingreso a la nueva virtualización laboral. Bueno, muchas gracias a Nini y a William por darnos una contextualización, ¿no? Por decirnos, ser conscientes de que es una era en la cual Colombia ha venido entrando, ¿no? Colombia ha venido trasegando de pronto con la ley del teletrabajo, también con acciones políticas de buscar brindar un gobierno abierto, buscar garantizar ese derecho del trabajo y esas actividades, ¿no? Pero pues ya ustedes nos indicaron cómo hemos llegado acá, por qué hemos llegado acá. Ahora queremos saber, y toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando también, quieren saber cómo se desarrolla esta virtualidad laboral. O sea, cuáles son esos elementos que tiene esta virtualidad laboral y que está aplicándose a cada uno. Ustedes dicen, sí, esta virtualidad llegó, pero llegó para quedarse y queremos escucharlos. Entonces, William, por favor, díganos cómo se desarrolla esta virtualidad laboral. Bueno, lo cierto es que esta virtualidad laboral estaba ya contemplada en la normatividad desde 2008. El teletrabajo. El gobierno nacional, a través del legislador, se determinó que había la posibilidad de realizar este trabajo. Siempre se ha hablado del teletrabajo. En lo personal, me conocí de 2 organizaciones cercanas que lo implementaron, pero de una manera muy, muy ínfima, digámoslo así, de 20 personas en organización, 1 o 2. Y con el confinamiento nos tocó el teletrabajo, de una vez, sin derecho a preguntar, sin la posibilidad de cuestionar, desplazar a nuestro equipo de trabajo, a nuestro grupo humano, a sus casas, a sus sedes, desplazar los hardware, los equipos de cómputo. Algunos de ellos debieron conectarse a internet porque no tenían internet, entre ellos yo mismo, y arrancar. Es una costumbre, por ejemplo, y en temas de tecnología y en temas de servicios, en esto el Estado tiene que garantizar un 100% de confiabilidad de suministrarlos para poder que se logre un resultado 100% confiable. Por ejemplo, ahorita, antes de entrar nosotros acá, la tecnología nos estaba complicando la vida. Hace 4 meses estas charlas se realizaban de pronto por las grandes organizaciones, con las instituciones como la Policía Nacional, el mismo gobierno central, pero nosotros no lo hacíamos. Nosotros nos desplazábamos a una reunión de cámaras de comercio, una reunión de otras instituciones, 6 horas a Bogotá, yendo pues, con trancón incluido, a veces pernoctando en Bogotá y regresarnos al otro día, 2 días para ir a 1 o 2 reuniones a la capital del departamento, un día. Ahora es en tiempo real. Esta reunión que en otras condiciones habríamos tenido que ir a Bogotá nosotros, o ustedes venir a Honda para realizarla y charlar sobre el tema, habría tomado 1 día y medio, 2 días como mínimo. Ahora la estamos haciendo en tiempo real y todo fruto de la pandemia del COVID, que nos obligó a trabajar de esta manera, pero no solo a los colombianos, sino el entorno mundial. Hay varias experiencias que compartir, ¿sí? Estamos en teletrabajo. Yo estuve más de 2 meses en mi casa trabajando y el énfasis en la infraestructura de servicios públicos. Se nos estaba yendo la energía 3, 4 veces al día. Entonces, ¿cómo aguanta un equipo de cómputo? ¿Cómo aguanta un estabilizador? Los mismos equipos de teléfonos celulares que a veces se dañan las celdas. Comenzando por ahí. Hemos sacado adelante este proceso
con el teletrabajo, en este momento ya la Superintendencia de Industria y Comercio nos ha dado la posibilidad de reabrir las cámaras de comercio, pero aparece otra situación. El gobierno nacional obligó a las alcaldías a asumir una cantidad de responsabilidades que ni existían en el caso de los protocolos de bioseguridad. Entonces, para nosotros, habilitar la cámara físicamente para atención física, que en un 80 o 90% deberemos darla porque es que la gente no tiene el dominio de eso. Nosotros hemos tenido la experiencia que hay personas que nos llaman o a través de la red para hacer una renovación o una matrícula o una inscripción, y un funcionario nuestro dedicado en tiempo completo se echa 2 o 3 horas ayudándole a esa persona a realizar todo el procedimiento, ya sea por pago, porque se cayó la señal, porque no entró la clave, cantidad de cosas que pasan. ¿Se imaginan ustedes esto permanentemente? La cantidad de tiempos perdidos. Estamos ganando tiempo en unas cosas como el caso de esta reunión, pero cuando se trata ya de trabajar en la realidad, cuando se trata ya de gestionar un documento, una acción legal, lo decía aquí Nini, yo tuve que meterme frente a la Procuraduría, frente a las diligencias que tengo que hacer frente a mis clientes y tuve que actualizarme. Hay una ventaja grande con un jurista. El jurista está al pie de las normas, está al día, está familiarizado con esto, pero es que un jurista frente a un tendero o frente a alguien que tiene una pequeña droguería, una cacharrería, un negocio de verduras, esa persona le va a quedar muy complicado, un desgaste institucional, operacional, en tiempos grandes. A nosotros toca asegurarle a la persona, al usuario nuestro, que el servicio sea exitoso. Así nos toca repetir la tarea, que a veces toca repetir la tarea, a pesar de los malos servicios públicos. Nosotros estamos andando en un Mercedes-Benz con llantas de Volkswagen, de Renault 4 o algo parecido, de G. Willys. Es muy complicado, o con unas llanticas cuadradas. Es bien fregado porque sí, tenemos un talento humano que conoce, está al pie de la norma, estamos capacitados, hacemos permanentemente videoconferencias, nos actualizamos, salen todos los días normas, tenemos que aplicarlas. Pero cuando llega el momento de ir a nuestro cliente objetivo, el cliente objetivo está totalmente sano, totalmente inocente de la realidad que va a tener que afrontar a partir de ahora. Ahí, en ese orden de ideas, nos tocará trabajar con quienes van a reemplazar al tendero, de pronto los hijos, de pronto los nietos, que ahora los jóvenes, y no ahora, sino siempre, están buscando siempre ir hacia la metrópolis, hacia la capital del departamento o la capital del país, y se pierde la posibilidad de que ese talento que está surgiendo, que los jóvenes que tienen la facilidad de manejar las tecnologías, de actualizarse, de manipular los dispositivos, no estén. Pero bueno, de eso se trata. Desde el punto de vista de la educación también es clave. Las universidades quedaron la mayoría como recomenzando. Hay que rebarajar, toca replantear los sistemas de formación, las disciplinas en que se va a formar a la gente y buscar que sean competitivos desde territorio para el caso nuestro. Muy bien, William, por lo que usted nos ponía, esos puntos sobre la mesa, pero yo quiero escuchar a Nini que nos indique cómo se están desarrollando los derechos en el aspecto laboral, en esta nueva era. Carlitos, mira, cuando empieza a conocerse en el mundo de la gran situación nueva que venía para todos nosotros, los gobiernos tuvieron que empezar también a replantear la situación, tuvieron que empezar a escribir, a investigar, a analizar. Entonces, de pronto, cuando ya la Organización Mundial de la Salud dijo, sí, esto es una pandemia, definitivamente se declara una pandemia, inmediatamente los gobiernos, en el caso de nuestro gobierno, emite una circular basados en el artículo 51 del Código Laboral del Trabajo en sus numerales 1 y 3,
dice, nos vamos a confinamiento. Esto aquí es obligatorio y tocó y tenemos las herramientas jurídicas para poder buscar de alguna manera favorecer, porque ya es que empezando el confinamiento fue un desastre porque nadie sabía realmente las circunstancias y las consecuencias que esto a corto y largo plazo podía tener. Entonces, muchísimos empresarios del país empezaron a los 15 días, dijeron, no, ya yo empiezo a despedir a todas estas personas porque yo no puedo, los mandé para la casa. Emite el decreto del gobierno nacional, la circular, los decretos 385 y 457, que son los primeros, son con los que empezó. El 385 es el que declara la emergencia sanitaria y el 457 basado en la emergencia económica, en la emergencia sanitaria, basado en un artículo de conmoción interior, dice, sí, definitivamente tenemos que proteger la vida y la salud de los colombianos y nos vamos todos a confinar obligatoriamente por fuerza mayor o caso fortuito. Esta explicación la encontramos en el numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo del artículo 51, numeral primero, que dice que se pueden suspender los contratos laborales por fuerza mayor o caso fortuito. Para el caso, por ejemplo, la fuerza mayor y el caso fortuito, muchísimo sabemos que es cuando se presentan situaciones incapaces de resistir, en este caso por el trabajador, cuando por una orden de autoridad que es la que es aplicable a este caso. El presidente de la República, a través de sus decretos, dice, nos vamos todos a confinamiento, todos, trabajadores, empleadores, todos para la casa a resguardarnos. No hay trabajo por estos días, no sabemos qué va a pasar, quietos todos. Entonces, pues el desespero de los empleadores, ellos empiezan a despedir gente y empieza a armarse todo un mare magnum laboral, político, social y económico, todo el mundo angustiado porque me acaban de despedir y me mandan para casa. ¿Con qué voy a mantenerme? Voy a encerrarme a mi casa porque el presidente dio la orden a través de un decreto, pero ¿con qué voy a mantenerme en mi casa porque me acaban de despedir? Aparte del trabajo me despidieron. Entonces el gobierno emite estos decretos, este decreto 457 y dice nos vamos a confinamiento por fuerza mayor o caso fortuito, para el caso en concreto, porque por una orden de una autoridad en cumplimiento de su función constitucional, la del presidente de la República. Vamos a resguardar la vida de todos los colombianos. Y vuelvo y digo, amparados en el Código Sustantivo del Trabajo. Nada nuevo, todo ya estaba escrito. Fíjense que ya estaba escrita la norma desde antes de la pandemia, pero como nunca habíamos tenido una pandemia, pues no sabíamos en cómo aplicarla. Por eso al comienzo se toman casi 20 días. El gobierno nacional alcanza a emitir unos decretos absolutamente locos. Incluso alcanzó a emitir un decreto que decía, señores empresarios, les queda prohibido despedir gente. Claro, el costo político para el gobierno nacional era grande y era bastante salir a decirle a los empresarios, no, es que ustedes no pueden despedir gente, pero la pueden suspender. Busquen allá lo que dice el artículo 51 en su numeral primero, que ustedes pueden suspender las personas por 4 meses, no les están obligados a pagarle salario, pero sí siguen pagándole prestaciones. El gobierno sí podía emitir una circular para, de alguna manera, prevenir a las empresas. No los despidan, pero sí tienen que seguir con la obligación de ley, artículo 53 de la misma ley, que dice que en caso de suspensión está obligado a seguirle pagando prestaciones sociales, pero igual el trabajador se tiene que ir para la casa sin empleo. Ahí es donde volvemos a la virtualidad laboral. ¿Qué pasó aquí? Tenemos que reinventarnos. Si nos van a suspender por 4 meses nuestro contrato de trabajo, ¿y qué vamos a hacer en estos 4 meses? Claro, no podemos salir de la casa, entonces nos vamos a donde el doctor William, que nos está explicando muy bien el tema de las oportunidades en el Internet. Muchas personas están consiguiendo empleo en el Internet en estos momentos porque sí se están buscando muchísimos empleos a nivel de Internet. Yo escuché estos días que el SENA estaba buscando, creo que 200,000 empleados para algunos programas de Internet. Y las multinacionales en estos momentos están buscando muchas personas que manejen Internet, pero sobre todo que tengan inglés, que tengan un inglés fluido. Entonces, ¿qué nos tocó? Muchachos, jóvenes, emprendedores, pónganse a aprender inglés ya. Y señores grandes como nosotros, que yo en lo personal no quiero aprender inglés ya, que pereza, no quiero, me niego.
pero sí no me niego a ver cómo me pongo a la vanguardia de la tecnología que nos obliga como abogados a estar al día, a aprender al menos a escanear documentos y a poder radicar por internet los documentos y contestar por internet todo lo que más podamos, porque entre otras cosas, además creo, Carlitos y doctor William y Tatiana, que el Consejo Superior de la Judicatura está considerando la posibilidad de avanzar en los temas jurídicos, incluso en medio de la virtualidad. No descarto la posibilidad de que un día de esto nos veamos asistiendo a audiencias judiciales. Por ahora estamos en audiencias prejudiciales por internet, por Zoom, por los aplicativos, pero no descarto la posibilidad de que los juzgados administrativos o laborales donde nosotros nos movemos nos estén convocando a audiencias judiciales por internet. No lo descarto porque la situación no está tan clara todavía. Si se dan cuenta, estos días, todos los días en Colombia están muriendo más gente de COVID, están siendo muchas más las personas infectadas, pero además el gobierno nacional está liberando muchísimas más las exenciones que había declarado desde el comienzo en la ley, en el decreto 457. Recuerden que el 457 es el que habla del aislamiento obligatorio y deja 36 excepciones. Después el gobierno ha sacado otros decretos y también ha ido aumentando las exenciones. Yo creería que hoy ya no estamos en pandemia, ya no estamos en aislamiento obligatorio, ya todo el mundo puede estar en la calle con cualquier excusa. Yo creería que hoy en día es pura cuestión de responsabilidad de cada quien que termine infectado o no. Pero bueno, volviendo al tema jurídico, volvamos al tema en que de todos los decretos que el gobierno nacional ha emitido ha habido unas cosas interesantes. Por ejemplo, el decreto 21, la circular número 021 de 2020. Esa circular es muy conocida por todos y además deben aplicarla y conocerla todos los trabajadores, empleadores y todo el que tenga relación con un asunto laboral, porque ahí el de gobierno nacional está de alguna manera reglamentando algo que ya estaba, pero lo están reglamentando y lo están dejando claro, que es el teletrabajo, el trabajo en casa, las vacaciones no remuneradas o sí remuneradas, las licencias remuneradas o no remuneradas. Fíjense que en ese artículo, es una circular, perdón, en esa circular está muy claro cuándo usted puede mandar a vacaciones a sus trabajadores. En esa circular 021 se habla de la flexibilidad laboral. ¿Y qué es la flexibilidad laboral? Precisamente esa. ¿Nos vamos a trabajar en la casa o vamos a aplicar el teletrabajo? Son dos cosas completamente distintas, muy parecidas, pero son distintas. El trabajo en casa, bueno, el trabajo en casa es simplemente que yo tengo todo mi trabajo en la casa y mi empleador me ha proveído de todas las herramientas para yo poder hacer mi trabajo en casa y recibo unos honorarios normal como un empleado normal. Incluso mi empleador está en el deber legal de facilitarme dentro de las herramientas el internet, incluso algunos aspectos de servicios públicos se tienen que trabajar en ese tema, cuando el trabajo es en casa. ¿Cuál es la diferencia con el teletrabajo? En el teletrabajo el trabajador no está obligado a estar en la empresa. El teletrabajo, el trabajador puede hacerlo desde cualquier parte con su computador, en la esquina, en el Parque Murillo Toro, en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Se puede sentar a hacer su teletrabajo. Ahí el empleador no está tan obligado a subsidiarle las mismas cosas que sí está obligado a subsidiarle con el trabajo en casa. Pero también se habla en el teletrabajo de la jornada laboral, de la ampliación o la disminución de la jornada laboral. Se nos perdió un poquito la señal, doc Nini. Señora Nini, no le estamos escuchando. Espérate. Ahora sí. Ya me escuchan, Estamos hablando de un tema muy importante de la conexión laboral. Bueno, digamos que volvamos a hablar del teletrabajo, de la diferencia del teletrabajo con el trabajo en casa. En el trabajo en casa, el trabajador no está obligado, el trabajador puede estar en su casa todos los días, está haciendo su trabajo, obviamente con las herramientas que le va a proveer su patrón.
En el teletrabajo, el trabajador puede hacer su trabajo desde cualquier esquina, desde la Plaza de Bolívar, desde el Parque Murillo Toro, desde la oficina o desde su casa. El teletrabajo es algo más dinámico. Esto de la flexibilización laboral de este decreto, de esta circular 021 que emitió el gobierno nacional, no es una cosa más que decirle a usted, señor patrón y señor trabajador, siéntense a ver ustedes cómo pueden mejorar la situación, arreglar las diferencias para que los dos tengan, usted tenga un trabajo y yo pueda seguir pagándole su salario y no tenga que mandarlo a su casa o con suspenderle el contrato por 4 meses porque además es posible que lo necesite. Entonces, venga, negociemos. Nuestra legislación laboral son 48 horas de trabajo semanales. Sentémonos y miremos que ya no sean 48, sino 36 y vamos a hacer la flexibilización de horarios, por ejemplo. Vamos a mandar un grupo de trabajadores en la mañana, otro en la tarde, y ahí ya no vamos a tener que tener en cuenta las horas extras y estos temas porque simplemente son horarios diferentes. Ha disminuido la capacidad de horas, la cantidad de horas laboradas. Entonces ahí no está obligado el trabajador, el empleador, a cumplir el mismo régimen que tenía cuando estaba bajo la luz del Código Sustantivo del Trabajo, de la legislación laboral. Entonces, volviendo al tema de la flexibilización laboral, la circular 021, tenemos que también usted, señor trabajador, puede decirle al empleador, pasarle una carta y solicitarle un permiso remunerado, una licencia remunerada o una licencia no remunerada. Eso tiene que sentarse a dialogarlo con su patrón. También las vacaciones. Recuerden que a la luz del Código Sustantivo del Trabajo, al empleado teníamos que avisarle 15 días antes de mandarlo a vacaciones. ¿Qué nos dijo la flexibilización laboral? Que ya usted puede decirle el día anterior, señor, usted de mañana entra a vacaciones, haga las vacaciones. Todas estas son herramientas y formas que el Estado ha establecido para poder ayudar de alguna manera en la carga, a dinamizar y a bajar la carga prestacional y laboral del empleador y de alguna manera también favorecer al trabajador. ¿Qué más les cuento de los decretos del gobierno nacional? Emitió la resolución 803, iniciando la pandemia, muchos empleados fueron a las oficinas del trabajo a exponer la situación de que tenían que despedir muchas personas. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Expidió la resolución 803 y dijo, no, vamos a centralizar todas estas situaciones relacionadas con peticiones, con quejas, con reclamos de trabajadores o de empleadores y las vamos a solucionar de una manera rápida y muy efectiva desde Bogotá, las van a centralizar. De alguna manera le están dando importancia y mucha relevancia al tema laboral en estos momentos para evitar que las empresas queden como en una especie de limbo jurídico y no puedan resolver prontamente la situación de sus trabajadores y su propia situación económica. También emitió la circular 022, en la que le dijo a los trabajadores, señores, a los empleadores, señores empleadores, ustedes, esa fue de las primeras que emitió, que entre otras cosas yo digo fue un error, porque es que ahí era muy claro el tema de la suspensión de los contratos. Un empleador podía simplemente llamar a sus trabajadores y decirles, miren, por fuerza mayor o caso fortuito, a la luz del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral primero, vamos a suspender los contratos de ustedes por 120 días, no estoy obligado a pagarles un salario, sigo pagándoles prestaciones, pero debemos suspender el contrato. Los empleadores, ¿qué hicieron? Ellos no tenían muy claro este tema y lo que hicieron fue despedir un poconón de gente, que seguramente después la van a tener que recontratar o va a tener que responder a muchas situaciones de demandas y temas laborales, porque esa no era la vía. Fíjate que la vía, el gobierno, de alguna manera, el Estado de alguna manera preveía ya una vía favorable en ese sentido. Ahora, no es necesario tampoco que el trabajador tenga que que el empleador tenga que pedirle permiso al Ministerio de Protección Social para poder tomar esta decisión. No, la fuerza mayor o caso fortuito es muy clara. Aquí
la fuerza mayor del caso fortuito es cuando se da la imposibilidad de resistir un tema, una tema tan grande que podríamos, lo puso como ejemplo la Corte Suprema en una sentencia hace 2 años, cuando dijo que la fuerza mayor o caso fortuito era cuando era una situación insuperable por por un tema de, podría ser un naufragio, podría ser un terremoto, temas, ejemplos. Simplemente puso unos ejemplos, pero también por una detención de una autoridad, o también podría ser por una decisión, un auto de un funcionario en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, como es exactamente este caso. Entonces, un empresario no está obligado en este momento, a la luz del artículo 51, no está obligado a pedirle permiso al Ministerio de Protección Social para despedir a sus trabajadores, pero tampoco para despedir a trabajadores o para suspender los contratos, puede suspenderlos, pero tampoco lo que no puede es despedirlos. Digamos que de alguna manera están dadas todas las herramientas para que tanto los empresarios como los trabajadores puedan solucionar sus situaciones laborales sin que salgan tan afectados los unos como los otros. Terminan los 4 meses de la suspensión y simplemente el trabajador venga para acá, Juanito, ya se cumplieron los 4 meses de la suspensión y ya podemos seguir trabajando, ya el gobierno nos dio vía libre para volver. No, se nos fue la señal. Espera, Doc. Nini, aprovechemos que Tatiana tiene una pregunta sobre eso de la gente. Tatiana, dinos qué nos está diciendo la gente sobre ese tema. Creo que precisamente en la misma vía que venía comentando la doctora Marianini, pues con respecto a lo que es la ley y la legislación sobre lo que es los derechos laborales en esta nueva era digital, nos preguntan si el COVID puede llegar a considerarse una enfermedad laboral pues para un trabajador en estas circunstancias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Claro que sí, el COVID puede presentarse como una enfermedad laboral en las circunstancias actuales. Significa que si a su empleado le dio COVID-19, usted como trabajador estar en la obligación de atenderle, de pagarle su seguridad, su salud, de seguirle pagando como primera medida su salud, pero su incapacidad la debe pagar la ARL, normal, como si ha venido siempre. Hoy, por las noticias conocí que falleció un enfermero que estuvo solicitando los equipos de protección para trabajar contra el COVID. Ahí, ¿qué impacto tiene frente a la situación laboral de esa persona fallecida, Nini? Situación, doctor, porque depende, hay que mirar primero el tipo de contratación que tenía el enfermero. Tú sabes que en estos momentos los trabajadores de la salud les están dando muchísimas malos tratos en materia de contratación. Están siendo subcontratados, están siendo mal contratados, no les están dando las herramientas, las ARL y las mismas entidades con las que trabajan para trabajar. Pero se están escudando las entidades en que ellos firman unos contratos y que ellos no van a pagarle seguridad social, ni prestaciones, ni cosas de esas, porque ellos tienen varios trabajos. Correcto. Hay un los seguros sociales y otras 5 horas en el Federico Saludco. Entonces a ellos les hacen unos contratos sin prestaciones, a ellos no les pagan prestaciones, por lo menos no a la mayoría. Creo que ese enfermero que murió pertenecía a una clínica privada. Es un caso de Barranquilla que hoy expusieron por las noticias nacionales. No sabría establecer si una clínica privada u otro tipo de contratación. Sin embargo, pues ya son muchas las personas que han fallecido que pertenecen al sector de la salud y esa gente, esos profesionales, de acuerdo con lo que le comenta Nini, están expuestos, lamentablemente. No solo por las condiciones de contratación, sino por las condiciones en que les disponen los equipos para protegerse.
Apagaste el micrófono, Nini. Ya estamos, ¿Ya? ¿Ahora sí? Listo. Sí. Listo. Mira, ¿qué le espera a esa clínica en este caso donde dejaron morir a un enfermero porque no le facilitaron los medios y las herramientas para él protegerse del COVID? Una demanda millonaria. Sea el que sea el contrato que tenga. Aquí no importa el contrato que tenga, si es una orden de prestación de servicios o si es un contrato laboral. ¿Por qué? Porque es que él está cumpliendo, mira, los enfermeros cumplen unas funciones de un contrato de trabajo normal, que no les paguen prestaciones porque los contratan por OPS para evadir y pagar prestaciones precisamente, para evadir Se nos volvió no. volviste a quedar, Nini, sin sonido. Bueno, vamos ya a poder llegar al final de este en vivo, que ha tenido muchos temas muy importantes. Sé que pues puede ser un poco técnico para entrar con una sección muy importante que nos tiene Tatiana. Yo quiero que definamos en una frase corta, William y Nini, que nos digan cuáles son estos retos, o sea, cuáles son esos retos, esas consecuencias sociales, económicas, jurídicas y culturales que trae esta nueva era. ¿Cuáles son esos retos y esas consecuencias que traen? William, te escuchamos. Consecuencias sociales. Eventualmente, en el estilo de laboral actual, puede uno reunirse con 2, 3 personas, 4 de su equipo de trabajo, muchos más, exponer los temas, tratarlos, buscar las soluciones, mirándose a los ojos. Saludar hasta hace poco de abrazo. Ahí se pierde el tema emocional, el tema de la cercanía de entre las personas. Desde el punto de vista familiar se puede ganar si se trabaja desde la casa en trabajo virtual, más cercanía, pero también se puede perder mucho la posibilidad de concentrarse en alguna actividad y se puede perder digámoslo así, el control de los tiempos. En estos días aparecía también una información de alguien que le estaba tocando trabajar los sábados y los domingos, y eso ya se vuelve una especie de acoso laboral. Ahí también hay que manejar mucho los límites concretos de qué tiempo se están manejando, y ya en ese tema legal la doctora Nini tiene más la percepción, más la claridad. Con esto se ganan mucho más tiempo de desplazamientos. En este momento estamos haciendo una reunión que no habríamos podido hacer de otra manera si no estuviésemos cerca. Las herramientas virtuales y la internet tendrán que volverse muy eficientes. Nosotros, la realidad es que el país está en muy años luz en cuanto a infraestructura de la internet para poder responder a los requerimientos de competitividad tanto nacional como internacional, para hacer investigaciones, para hacer negociaciones, para ofrecer productos, para hacer ruedas virtuales, para capacitar gente, para informarse. Todo esto ha cambiado. El problema es que la herramienta está todavía muy primaria frente a lo que se requiere. En eso pienso que el gobierno nacional tendrá que invertir grandes recursos, las organizaciones también, las entidades, frente a un cambio cultural, y desde luego los empresarios. Muchos empresarios necesariamente o cambian o el cambio los cambia. Así está la situación, teniendo en cuenta que con este confinamiento y la parálisis de la economía y los comercios y las industrias, mucho empresario también desde luego va a tener que cerrar, porque no es factible aguantar más de 15 o 20 días un flujo de caja y responder a unas obligaciones con costos fijos, costos variables y costos laborales. Cantidad de situaciones, el tema social también va a verse muy afectado. No olvidemos que no puede haber reuniones de más de 10 personas a tantos metros de distancia.
las reuniones de más de hasta 500 personas están clausuradas, los desplazamientos entre ciudades están restringidos y quién sabe hasta cuándo, y si se habilitan tendrá que haber distanciamientos. Vamos a estar vamos a estar supeditados a la comunicación virtual, esta comunicación que es muy eficaz, pero muy fría frente al asunto emocional, al asunto que nos ha tenido acostumbrados la sociedad y la cultura actual, la cercanía, más los latinos que los nórdicos, y estamos obligados a muchos cambios. Muy difícil va a ser, seguramente a las personas más jóvenes les va a tocar. A veces me hacía esta pregunta: ahora no nos vamos a poder saludar de mano ni de cercanía en la mejilla, y cuando uno ve a los orientales, a los chinos, a los japoneses saludándose así, seguramente esas costumbres salieron muy amarradas a pandemias en muchos años atrás, y como hace también centenares de años esto no se conocía, desde luego las pandemias no viajaban tan rápido, no llegó a configurarse una cultura que nos permitiera tomar esas costumbres. Muchas situaciones cambiarán, no todo, ya las cosas no van a ser iguales, seguramente algunas podrán mantenerse, pero la tendencia va a ser la virtualidad. Eso sí, los gobiernos, no solo el colombiano, los gobiernos de América Latina, los gobiernos regionales tendrán que invertir mucho esfuerzo, no solo en infraestructura, en redes, en equipos, sino también en formación de las personas que van a manejar estas herramientas. Muy bien, muchas gracias, William. Gracias, William. Winnie, dinos por favor cuáles son esos retos que nos esperan y esas consecuencias que va a tener esta pandemia. ¿Va a ser igual? ¿No va a ser igual? Queremos que brevemente nos indiques eso ya para pasar a finalizar con Tatiana. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ay, ok. El reto aquí no es un reto, es un desafío. Es un desafío mundial en el que tenemos que aquí nos tocó globalizarnos a todos. Debemos aceptar nuestra nueva realidad. Es posible que el año entrante las cosas cambien y mejoren, pero hoy, en este momento, tenemos que aceptar la nueva realidad. Y la nueva realidad es que nos tocó aislarnos un poco, ser responsables con nosotros mismos, enfrentar el desafío de la virtualidad, aprender muchas cosas nuevas. Quienes estaban programados diseñados o tenían un chip determinado para una cosa, a cambiarlo, porque nos tocó abrir fronteras, nos tocó abrir caminos, abrir espacios, nos tocó reinventarnos, aunque es una palabra que yo detesto, no me gusta, pero es la realidad, nos toca reinventarnos con inteligencia, con el internet, con conocimientos, con las ganas. Aquí nos toca meterles las ganas a la nueva situación, a la nueva era laboral virtual que el mundo entero, que el COVID nos impuso y que nos abre puertas. Esto también nos sirve para abrir puertas, como lo decía el doctor William. Aquí nos toca, en la virtualidad ya podemos estar mucho más cerca estando lejos. Acerquémonos, globalicémonos, no seamos renuentes a esta nueva realidad mundial, nacional y personal de cada uno de nosotros. Les mando un abrazo desde aquí con todo mi cariño. Gracias. Bueno, Tatiana. Te escuchamos. Bueno, pues claramente teniendo en cuenta tanto los puntos de vista del doctor William como de la doctora Marianini, pues evidenciamos que realmente estamos frente a una situación que efectivamente ya se venía predisponiendo desde la legislación, como lo fue el teletrabajo. Al mismo tiempo, digamos que el COVID-19 aceleró este proceso de virtualización, de esta nueva era digital, pero digamos que frente a esta situación, si bien tenemos pues algunas oportunidades, como los decían ustedes, de mayor acercamiento, mayor facilidad, digamos que disminuir los tiempos de transporte, de acercamiento, entre otras cosas, digamos que surgió una pregunta y es realmente cómo afrontar esta situación de la digitalización laboral, pues teniendo en cuenta criterios como la equidad y la igualdad, porque realmente vemos que
el país no tiene una cobertura en Internet total, digamos que muchas zonas rurales o alejadas, digamos que no cuentan con el acceso a un computador, no cuentan con el acceso a Internet, pero aún así necesitan trabajar y más frente a esta cuestión del aislamiento. Entonces, ¿cómo afrontar esta situación y cómo estos, digamos, trabajadores, pues sabemos que los jóvenes, digamos que tenemos una mayor facilidad a lo que son las herramientas digitales, pero digamos que las personas que no están acostumbradas a esto, pues digamos, qué facilidades se les puede dar por parte de las empresas, por parte del gobierno, qué capacitaciones o qué tipo de facilidades se le pueden dar a estas personas. Bueno, yo pienso y lo miraba también en la información nacional, en el Chocó, unos jovencitos subiéndose a la serranía del Baudó, entiendo, a poder capturar internet, o en la costa atlántica, o en otros sitios en el país. Digamos, esa es la rutina diaria. Es angustiante esto, se necesita mucha voluntad de los gobiernos regionales, locales y el gobierno nacional para cambiar esa tendencia. Es una situación que yo pienso que ni siquiera la han magnificado. Pronto quienes estamos en territorio nos damos cuenta de lo totalmente atrás que estamos en ese asunto. Las personas de territorio, de región, continuarán viviendo su rutina como lo podemos observar. El campesino pues es dueño de su día, dueño de su tiempo, es una persona feliz. Los que no somos felices somos los que tenemos el conocimiento que esto no va a ser igual. Por fortuna ellos van a continuar con su rutina. Sí se va a requerir desde las organizaciones, desde los gobiernos, mirar cómo acercarle las tecnologías de otra manera, en asistencia técnica, en cómo manejar sus cultivos, en cómo mejorar su productividad, cómo trabajar con técnicas amigables con el medio ambiente, con sellos verdes, con toda esta posibilidad que le pueda dar una salida al exterior. Eso lo trabajamos todos los días en región. Y ahora, ¿qué hacerlo? Las universidades tienen que cambiar totalmente su tendencia, su manera de ver la vida. Hace mucho tiempo ya veníamos mirando que las universidades del exterior, a través de las plataformas como Coursera, venían ofreciendo cursos virtuales sin costo. Quien quisiera graduarse pagaría su registro, su certificado, y eso hay que hacerlo. Nosotros trabajamos al pie de universidades que están totalmente conscientes de hacerlo. Lo difícil va a ser eso, los docentes, no solo desde el punto de vista universitario, sino de los colegios. Cómo cambiar esa manera de ver la vida. Ahora tocó casi que obligados a enseñar virtualmente, pero las herramientas no todo el mundo las sabe manejar. Es una situación complicada para el país. Muchos países van muy adelante en esto. Nosotros tenemos que trabajar en todo sentido, en infraestructura, en dotación de equipos, en internet. Por ejemplo, en los municipios regionales sale un proyecto para suministrar manejo de las TIC. Los municipios se comprometen a pagar 6 meses de Wi-Fi y hasta ahí llegó el compromiso. ¿Y hacia adelante qué? Cuando hablamos de estar conectados con el mundo, cuando hablamos si alguien del exterior viene a región, quiere mandar una información, quiere mandar una fotografía, quiere proyectar un país, no se puede hacer porque no hay cómo. Hay zonas donde aún no se puede utilizar el celular. Digamos, en territorio es muy difícil. Uno en Bogotá va a Madrid, va a Soacha, va a La Calera, va a Cajicá, y en todas partes hay forma de comunicarse. Todo el altiplano no es lo mismo en Quibdó, no es lo mismo en La Trato, no es lo mismo en Guapi, no es lo mismo en Tumaco, no es lo mismo en Puerto Asís, no es lo mismo en Leticia, no es lo mismo en San José del Guaviare. Tenemos mucho por hacer en este país. Mientras tanto, tenemos que ir aplicando las tecnologías, buscando
apoyar a nuestros jóvenes y a nuestros empresarios y a los ciudadanos para utilizarla de la mejor manera, eso sí, con la conciencia que se requiere un compromiso gigantesco del Estado, de las instituciones, de las empresas y de la sociedad para sacar adelante estos procesos. Bueno, Tatiana, para la doctora Nini. Sí, doctora Nini, ¿tienes el micrófono apagado? Ya. Ahí, se lo voy a apagar. Vuélvelo ahí, que se fue. Vuélvelo a poner que está apagado. Vuélvelo a poner que está apagado. Ya. Que decía que ahí está el ejemplo del doctor William con su Cámara de Comercio y los demás gerentes de las cámaras de todo el país y toda la empresa privada nacional. Este esfuerzo, esta tarea no debemos dejársela solo al gobierno nacional porque hay un detallito en el que no quiero entrar, que es en la corrupción administrativa del gobierno. Si terminamos hablando de eso, no vamos a terminar esta noche. Entonces, aquí yo creo que la voluntad debe ser entre nosotros, entre entidades privadas, entidades locales, gobiernos locales, departamentales y regionales. Busquemos entre todos cómo hacemos un engranaje de apoyar el tema virtual en todas las comunidades del país y en todos los territorios nacionales, los territorios del país. Porque si nos ponemos a esperar que el gobierno le suministre internet, la ministra lo dijo en alguna locución presidencial un día cuando estaban todos los ministros, que en todos los rincones del país iba a llegar el internet y era gratuito y era por mucho tiempo. Ya lo dijo la ministra y lo dijo el presidente en campaña. Vamos a llevar el internet a todas las regiones del país. Eso no ha sido todavía un hecho real. Eso lo dijo el presidente en campaña, nunca ha pasado. Inclusive en el gobierno anterior había muchísimas más satélites de internet, muchísimas más apoyo en comunicaciones en muchos municipios y ya en este gobierno no los hay. Entonces creería yo que de pronto la ministra hace unos 15 o 20 días que lo dijo, ahora sí tiene muy buena fe y van a reinventar esos nuevos propuestas laborales, propuestas de internet que ya le venían haciendo al país. De pronto ahora sí van a empezar a cumplir y además es que ahora se convirtió en una herramienta de primera necesidad para los colombianos, para los estudiantes que están confinados en sus casas, para los profesores que tienen que dar sus clases por internet, para todos tocó buscar el internet, así sea con la empresa privada, con los particulares, con la buena voluntad de la gente, pero aquí la tarea realmente no podemos dejársela a todo el gobierno porque no creo que el gobierno esté ni tenga la voluntad suficiente, ni tenga las condiciones económicas para hacerlo, para llegar virtualmente a todas las comunidades que lo necesitan, pero evidentemente para poder estar a la vanguardia de la nueva situación mundial del país, mundial, con el tema del COVID-19, es absolutamente necesario estar conectados con el internet. Claro que sí, así es, doctora Marianini. Pues efectivamente, digamos que este en vivo nos ha permitido realmente evidenciar cuáles son esas oportunidades que nos ha generado lo que es esta nueva era de virtualidad laboral, así como los retos que tenemos por enfrentar tanto como personas, como país, como gobierno, como entidades privadas. Digamos que desde todos los sectores es necesario trabajar este aspecto del teletrabajo, de lo que es el trabajo en casa, de, digamos que esta diferencia que nos hizo la doctora Marianini, digamos que fue muy importante porque pues personalmente yo no conocía la diferencia y digamos que en cuanto a este contexto jurídico y legislativo también es muy importante conocer que ya existía, pero que también se necesita seguir avanzando en el tema, regular más lo que son las horas de trabajo, lo que son cuándo se pueden hacer o no reuniones. Y asimismo, digamos que el acceso a lo que es el Internet hoy en día es casi que necesario. Igual las reflexiones que ustedes nos hacen también son muy importantes en cuanto a que debemos, digamos, reinventarnos, en cuanto a que se debe transformar tanto el trabajo y la virtualidad, como nosotros como personas y como trabajadores, pues para poder realmente estar estar como al nivel de lo que es esta nueva era y al mismo tiempo poder pues afrontarla de la mejor forma. Entonces pues realmente les agradecemos mucho por acompañarnos esta noche con este en vivo y pues por darle a conocer a todos los que nos acompañan pues las diferentes perspectivas sobre el tema. Muchas gracias por estar aquí, pues por tomarse el tiempo pues para enseñarnos las diferentes concepciones que ustedes tienen sobre el tema. Bueno, muchas gracias Nini, Tatiana, Carlos. Es una
es un honor poder compartir con ustedes, poder exponer nuestra manera de ver las cosas, seguramente en algunas equivocados, pero honestamente lo que pensamos. Es importante tener en cuenta que, como decía un sabio oriental, un camino de 1000 millas se inicia con el primer paso, pues demos cuantos pasos se requieran para entre todos sacar adelante nuestras regiones, nuestra sociedad y nuestro país. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias a usted. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y esperamos volverlos a tener la otra semana con otro en vivo de todo lo que nos espera en esta nueva era y en estas nuevas circunstancias para impulsar esa democracia digital. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Buenas noches.